Bueno, qué hermosa tarde. La verdad que nos sorprendieron. Hay cada talento hermoso, que hoy todos los que vieron aquí están debutando y es hermoso verlos. Y esto nació del corazón de las reuniones de mujeres, de hacer las reuniones, una reunión al mes, el último día del mes. Y es una bendición porque va a ser dirigido, también los músicos que están aquí, dirigido por mujeres. Bueno, hoy me invitaron a mí a dar la primera palabra, pero después ya van a haber otras mujeres aquí compartiendo, porque eso es, que nosotros podamos estar trabajando todas, y muy lindo. Me encantó esta adoración, la alabanza, la participación. La verdad que está muy, muy lindo. Y hoy estamos celebrando el día de las fiestas evangélicas, de los días, entonces el día de la luz. Y eso es lo que estaba explicando también Luisa. Es hermoso porque hoy, mientras hay mucha gente que está en las tinieblas, nosotros hemos conocido la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Y hoy estamos proclamando un Dios vivo, un Dios real, un Dios que es luz. Entonces, hoy estamos celebrando, estamos de fiesta, y es por eso que en esta noche quiero compartir con vos una palabra que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, porque si Dios preparó este momento, si Dios preparó para que vos puedas venir, no solamente nosotros hemos decidido venir, sino que el Espíritu Santo ya puso en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es el que nos trajo. Y hoy quiero hablar acerca de una persona que no es muy conocida en la Biblia. No porque no estuviera en la Biblia, sino porque se la conoce muy poco. Y cuando nosotros hablamos de mujeres de la fe, siempre se nos viene a nuestra mente Débora, Ana, Esther, Rahab. Pero de esta joven, de esta mujer, casi no se habla. Y esta mujer se llama Rode. Y Rode significa rosa. Esta joven, esta mujer, estaba en los comienzos de la iglesia cristiana. No tiene una biografía extensa, pero sí Dios la puso aquí, porque de aquí vamos a encontrar unas actitudes, las actitudes de ella, que va a ser una gran enseñanza para todos nosotros. Yo te invito a que puedas abrir tu Biblia en Hechos 12, vamos a darle lectura. Hechos 12, 1, dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esto es un poco el contexto de que por qué Dios nos habla en esta palabra de esta mujer. Nos habla de Rode. Entonces, un poquito de este contexto es, aquí dice que en el tiempo del rey Herodes había comenzado una persecución a todos los cristianos. Y Herodes ya había matado a Jacobo, hermano de Juan. Entonces dice que esto agradó a los judíos. Y el rey Herodes dijo, bueno, si esto él vio que para entretenerlos o para que ellos estén bien, para que no hagan tumulto, entonces a él le pareció bien eso, a los judíos les pareció bien. Entonces él dijo, bueno, voy a tomar preso, a detenerlo, a apresarlo,
a Pedro. Entonces yo tomando la cabecilla, se van a dispersar todos. Entonces, nosotros aquí vemos que cuando el rey Herodes lo lleva detenido, lo lleva preso, lo pone en la cárcel a Pedro, en el versículo 5, fíjate lo que dice en el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí nosotros podemos ver, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este versículo? Podemos ver una actitud de la iglesia. La actitud que cuando Pedro estaba llevando detenido, la actitud de la iglesia era orar. Y por supuesto, en medio de todos ellos estaba Rodé. Y ahí nosotros podemos ver que cuando nosotros mismos, como iglesia, cuando nos encontramos en una situación ya que se desborda de nuestras manos, en una crisis mayor, cuando a nosotros se nos presenta esas situaciones en la iglesia, nosotros lo que tenemos es una actitud de oración ante Dios. Tenemos esa actitud de orar ante Dios. Entonces, cuando esa gente estaban todos reunidos, orando, clamando, pidiendo, esa es la actitud. Cuando nosotros como iglesia pasamos circunstancias difíciles, momentos difíciles en los hogares, cuando hay una crisis grave, mayor, eso es la mejor o la mayor oportunidad para que Dios pueda mostrar su poder. Y no solamente eso, sino para que Él pueda mostrar su soberanía. Porque en su soberanía, cuando nosotros pedimos a Dios, Él puede contestar, darnos la respuesta que esperamos o no. Entonces ellos estaban así. Y si nosotros nos preguntamos por qué este grupo estaba en oración, porque estaba pidiendo, estaba clamando por la liberación de Pedro. Pero ¿acaso la persecución ya había comenzado? A Jacobo ya lo habían matado, estaba muerto. Ahora a Pedro lo habían llevado a la cárcel. Dice que lo llevaron a la cárcel y le pusieron 4 grupos de 4 personas para que lo custodiasen. 4 grupos de 4 personas son 16 soldados romanos que lo tenían atados, encadenados. Así que era imposible escaparse de las manos de las guardias romanas. Ellos sabían todo eso, pero la iglesia dice que comenzó a orar, comenzó a clamar, se reunieron. Ellos no dijeron, bueno, si ya lo habían matado a Jacobo, entonces ¿para qué vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar por la liberación de Pedro? Sabiendo nosotros cómo es la cárcel, cómo él estaba encadenado. Ellos se hubieran desanimado, hubieran dicho, bueno, cada uno de nosotros vamos a la casa, dejemos todo. ¿Para qué vamos a orar? Porque ya venía. ¿Acaso no había pedido también por Jacobo? ¿No habrán orado? ¿No le habrán pedido a Dios? Claro que le habrán pedido. Pero en su soberanía Dios le dijo no a su petición. Pero aún así, el no de Dios, ellos no se desanimaron.
ellos comenzaron a orar, ellos comenzaron a clamar. ¿Acaso a nosotros no nos pasa eso? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos atravesando o hemos atravesado una situación difícil en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud? Y decimos, ¿pero para qué? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a clamar? Nos desanimamos. Si ya está todo perdido, si ya está todo terminado, si no hay esperanzas, si ya está dicho el diagnóstico del médico. Entonces, ¿para qué? Y nos desanimamos y muchas veces dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él. Pero, ¿qué es lo que nos enseña esta iglesia que oraba y perseveraba en oración? Nos enseñaba que en medio de esa dificultad ellos oraban, porque creían que tal vez la misericordia de Dios iba a obrar. La soberanía de Dios iba a obrar. No pudo, primeramente dijo no, pero ahora podía orar. ¿Acaso nosotros, si estamos desanimados, no podemos creer que Dios en su soberanía puede resolver, puede cambiar pensamientos, puede cambiar situaciones? Si decimos, ya me quedé sin trabajo, ya me quedé sin casa, ¿no vamos a orar? Dios puede revertir. Dios puede tocar pensamientos, Dios puede cambiar circunstancias. Pero en ese momento tenemos que clamar creyendo que algo Dios va a hacer. Porque cuando nosotros oramos, Dios está trabajando a nuestro favor. La oración, Dios las escucha. Y cuando nosotros oramos, cuando el pueblo de Dios ora, Dios dice, dame esa carga. Esta carga es mía. Ahora yo me encargo. Ahora yo voy a resolver. Yo voy a hacer a mi manera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros podemos ver en el versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, cuando Herodes dice le iba a sacar esa misma noche, ¿para qué lo iba a sacar Herodes? Para matarlo. Estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Pedro, en medio de la situación difícil, ¿qué es lo que hacía? Dormía. Sabía que al otro día lo iban a sacar y lo iban a matar. Sabía que esa noche era la última noche para él, porque el otro día ya estaba preparado. También, así como lo mataron, murió Jacobo, así también iba a morir él. Pero él dice que, en el versículo dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas. Imagínate 4 grupos de personas, 16 personas. 4 personas lo tenían de esta mano, 4 de la otra, 4 de los pies y 4 del otro pies. Encadenado, sujetado, y él así durmiendo. ¿Pero por qué dormía? Nosotros cuando estamos atravesando alguna situación, ¿podemos dormir en la noche? ¿O nos pasamos la noche en vela? Muchas veces nosotros tenemos insomnio, pasamos días sin dormir. Días sin dormir. Nos levantamos y el sueño se nos va. No podemos dormir, no podemos descansar. Porque mañana tenemos que enfrentar una situación difícil, tal vez un nuevo trabajo, tal vez la operación de un hijo,
Tal vez tenemos que cambiarnos de lugar. Tal vez la situación en el hogar ya está insostenible. Y muchas veces nosotros no podemos dormir. En medio de las circunstancias difíciles, ahí Pedro dormía. Pero vos te preguntaste por qué Pedro dormía. ¿Qué diferencia tenemos hoy con nosotros? Pedro dormía porque él tenía las promesas de Dios. Dios le dijo que él le daría las llaves del reino. Dice, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dios, él se aferraba, él conoció a Jesús, él estuvo, él sabía que Jesús estaba de su lado, él conocía, él anduvo con él. Entonces, él estaba tranquilo. ¿Nosotros hoy acaso no tenemos promesas? ¿No tenemos las promesas de Dios cuando estamos en los momentos críticos y llega la noche y miramos el reloj, escuchamos el ruidito del reloj y no podemos dormir pensando, ansiosos, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿pero acaso no tenemos las promesas de Dios? Que si nosotros pedimos, Dios ya toma el control. ¿Qué nos enseña Pedro en esta circunstancia? Que en los momentos difíciles, que en los momentos críticos, tenemos que tener esa paz, que solamente la paz y la tranquilidad lo podemos obtener cuando tenemos nuestra confianza depositada en Dios. Porque sabemos que aunque yo me muera, voy al descanso de Dios. Aunque mañana ya tenga el último día, yo sé que Dios tiene el control de mi vida. Entonces, tenemos promesas de que aferrarnos. Dios dice que Él está con nosotros todos los días. Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama las cosas, nosotros podemos ver situaciones con nuestros ojos, pero Dios puede verlas de otra manera. Nosotros podemos recibir sin pensar que Dios ya tiene preparado para darnos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, muchas veces nosotros actuamos así. Nosotros en medio de la situación no dormimos, no descansamos, pero esa es la diferencia que Dios nos enseña a través de Pedro. Porque él dormía tranquilo, porque él sabía que las promesas de Dios, él estaba aferrado y en su corazón estaba grabado. Hoy no sé qué situación estás atravesando, no sé qué problema viniste, no sé qué problema estás acarreando en tu vida. Pero en medio de la noche, en medio de las tinieblas, porque la situación que estaba pasando, Pedro, representa las tinieblas. Y siempre hay una lucha, como decía Luisa, la luz y las tinieblas. Y las tinieblas quieren prevalecer y nos hacen tener miedo, no nos hacen dormir tranquilos, no nos deja en paz. Pero tenemos la luz de Cristo, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios. Que la luz de Cristo, eso refleja y brilla y alumbra nuestras vidas y eso nos da fe, nos da esperanza. Pero si Dios nos trae esta palabra en la noche de las luces, hoy el mundo está en tinieblas. Hoy nosotros estamos en la luz. Así estaba Pedro, que representaba las tinieblas, pero estaba la lucha, la oración, el clamor, las promesas, un Dios vivo, un Dios real. Es por eso que si algunos de nosotros hoy vinimos aquí
con alguna situación, aferrate a las promesas de Dios. Tomá las promesas de Dios, no estamos solos. Aún en los momentos más difíciles, Dios toma el control. Aún en los momentos críticos, aún en los momentos más difíciles, ese es el momento donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas, donde Dios quiere mostrar su poder, donde Dios quiere mostrar su soberanía en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que cuando Él estaba ahí, se presentó un ángel. Aquí preparé una pregunta. ¿Qué sucede en la casa de María? ¿Qué sucedía en la casa de María? Porque ahí es donde se reunían a orar. Mientras ellos oraban, ahí en la casa, ahí estaba Rode. Mientras ellos oraban, dice la palabra de Dios en el versículo 7, 12:7, dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron, las cadenas se les cayeron de la mano, de las manos. ¿Sabes qué es lo que estaban haciendo en la casa de María? Ellos estaban orando. Y cuando nosotros oramos, dice que los ángeles de Dios comienzan a actuar a través de la orden que Dios le da. Y muchas veces Dios envía ángeles en forma de personas para que te ayuden, para que te den un alimento, para que te libren de algún peligro, para que te hablen y después desaparecen. Es porque vienen bajo la orden de Dios. Dice que mientras ellos oraban, el ángel actuaba. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros le creemos a Dios, aun cuando estamos solos en la casa, aun cuando nos juntamos a orar, a clamar por todas las necesidades, por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades de la iglesia, Dios envía ángeles. Y esos ángeles comienzan a actuar. Comienzan a actuar, comienzan a abrir puertas, comienzan a derribar argumentos, comienzan a darte esa respuesta, comienza a abrirte los ojos, comienza a mandarte personas, comienza a cambiar situaciones. Pero la oración es ese contacto que tenemos con Dios, y es a través de eso donde Dios comienza a actuar, Dios comienza a mover su mano. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. El ángel atravesó todas las rejas, todos esos pasillos, lleno de cadenas, lleno de candados. Una luz resplandeció en ese lugar. Lo tocó a Pedro, lo despertó. Le dijo, levántate, cíñete, átate los calzados, toma el manto y sígueme. Y Pedro no sabía qué pasaba. No sabía si era una visión, si era un cuento, si algo o estaba soñando. Él no sabía. Pero mirad, ¿y qué produjo todo eso? La oración en la casa de María, que estaban todos rodeados orando. Oramos aquí, se abren puertas. Los demonios sueltan vidas. Las personas son sanadas.
Las personas son despertadas para que puedan, jóvenes, para que puedan salir del alcohol, de las drogas, jovencitas para que puedan volver a sus hogares. Una madre que ora, que clama. Algo está sucediendo en el mundo espiritual, porque Dios está moviendo todo a nuestro favor, todo a nuestro favor. Es por eso que Dios nos dice, orad en todo tiempo. Pero tenemos que creer que la oración trae respuesta y que tenemos que seguir orando, perseverando, aun cuando hay un no de Dios. Porque Dios conoce cuál es lo mejor para nosotros. Él va a hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces tenemos que seguir orando, perseverando. Entonces aquí vemos... Y ahí salió Pedro. Dice que cuando Pedro ya salió, se encontró en la calle, libre. Dice que el ángel desapareció, lo dejó. Él estaba ahí y dijo, voy a la casa de María. Ahí están orando. Este es el contexto de todo lo que pasó. ¿Por qué interviene esta joven? Que nosotros vamos a ver las actitudes que nos dejan una hermosa enseñanza. Todos estaban orando y Pedro se estaba yendo camino a la casa de María. Y en el versículo 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Aquí nosotros podemos ver que dice que Pedro tocó la puerta. Es como que nosotros tenemos el portón de la iglesia. Ahí tocaron la puerta, salió esta joven que estaba orando, que estaba clamando, que estaba intercediendo. Ella dice que escuchó la voz de Pedro. Ella no vio su rostro y ella no dudó. Es Pedro, dijo. Sin verlo, creyó. ¿Acaso no estaban orando por la liberación de Pedro? Era Pedro. ¿Acaso no estaban clamando para que Pedro viniera? Y Pedro vino. Ella sin verlo, ella tuvo la certeza, la seguridad que era Pedro. Entonces dice que ella contenta se fue a los que estaban orando, ahí a contarles que la oración ha sido contestada. Y dice acá, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y esto nos hace muchas veces a nosotros pensar, cuando nosotros oramos, muchas veces oramos por alguna situación, por algo que estamos clamando a Dios, oramos, pero no creemos que Dios puede contestar. No creemos que el milagro viene a golpear nuestras puertas. Y aquella persona que nos cuenta, que viene a contar, llena de gozo, llena de alegría, mi hijo fue sano, no podía tener hijos y fui y quedé embarazada. Y nosotros cuestionamos, pero esta mujer está loca. Cuando a mí me hablaron la primera vez cuando me fui estaba en Sespeña,
Ahí me llevaron y me hablaron de Dios, una profeta. Y me decía, yo no pude tener hijos, Gladys. Esos 2 hijos que están aquí, Dios me lo dio. Un día vi una luz, una estrella sobre mi cabeza. Yo me quedé embarazada. Yo decía, pobre mujer, qué loca que está. Y me iba y le contaba a mi mamá de María Luisa que me hablaba. Y decía, viste, te van a volver locos los evangélicos. No te vayas más. ¿Por qué te vas a ir? Y a mí me encantaba ir a la casa de María Luisa porque ella oraba y yo me iba a las mañanas. Y ahí ella me profetizaba y ella me contaba y yo decía, esta mujer está loca. Y así muchas veces nosotros actuamos. Cuando alguien viene corriendo, gozoso, te cuenta, te dice las cosas, nosotros decimos, está loca. Esta mujer está loca, sí. Y comenzamos a cuestionar. Cuestionamos porque decimos, sí, tu hijo fue sano, bueno, porque tiene mucha vida, tiene fortaleza, tiene fuerzas. Se levantó, bueno, porque es joven. Pudiste tener hijos, bueno, porque tal vez hiciste algún tratamiento eficaz. Siempre nos cuestionamos. Entonces, ¿qué es lo que esta palabra nos enseña a nosotros? Nos enseña las actitudes de esta mujer de Rode. Ella es un ejemplo de fe y de fidelidad. Ella, en creer las promesas, en creer lo que Dios tiene para nosotros. Ella es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de creer en Dios, de creerle a Dios. Nosotros muchas veces estamos dispuestos a tener, así como Rode, una fe sencilla y firme para creerle a Dios, para creerle a su palabra, para creerle a sus promesas. Estamos dispuestos a tener esa fe sencilla. Que cuando nosotros vemos a Rode, las actitudes de Rode, fue de que ella creyó a esa respuesta sin verlo. Ella escuchó y le creyó. Ella se fue gozosa, sin tener todavía el milagro, sin ver el milagro. Ella se fue gozosa, sabiendo que la respuesta había llegado, a contarlo. Ella agradecida a Dios, contándole a todos que Dios en su misericordia, que Dios en su amor. Estaba ahí Pedro. Estaba Pedro llamando, escuchó la voz. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere? Nos enseña en que nosotros podamos, cuando nosotros oramos, tenemos que creer como ella, de que el milagro puede golpear a tu puerta. Puede golpear a tu puerta. Pero muchas veces nosotros tenemos también la otra parte del grupo de personas que estaban orando. Y tenemos que guardarnos de no ser como ese grupo, que a pesar de que muchas veces oramos, nuestra incredulidad llena nuestra mente, llena nuestro corazón. Y no podemos ver la misericordia, no podemos ver los milagros. Que podamos ser sencillos, así como Rode, de creer, de esperar, de saber que la oración tiene respuesta, de saber que Dios está, que Dios nos ha dejado promesas. Tenemos esas enseñanzas que nos dejó la iglesia que oraba y clamaba, nos dejó una enseñanza muy grande de que la oración y que la iglesia nos enseña a tener ese grupo de oración que es necesario
en la iglesia, orar, interceder en todo tiempo y esperar esa respuesta. La iglesia nos deja esa enseñanza, la actitud de la iglesia, orar, perseverar en oración, aun cuando Dios diga que no. No desanimarnos, sino seguir unidos, orando y clamando, esperando que Dios en su obrar envíe ángeles y traiga la contestación. Lo que Dios nos enseña también por Rode es ser sencillo. ¿Cuántas veces hemos visto, milagros delante nuestro, pero la incredulidad cegó nuestras vidas? No nos dejó ser agradecidos, no nos dejó estar alegres ante las respuestas de Dios, sino que en esta noche nosotros podamos ponernos en el lugar donde Dios hoy nos habla, las actitudes, esa actitud que tuvo Rode, que podamos nosotros tener. Yo te invito a que te puedas poner de pie. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos difíciles, ¿qué es lo que hace el enemigo? Está las tinieblas y la luz. Siempre las tinieblas se van a interponer a la luz. Siempre van a venir miedos, temores. Siempre nos vamos a desanimar. Siempre el enemigo va a querer acallarnos, nos va a querer apartarnos. Pero está el tiempo de la luz. Dios está en este lugar. Dios siempre nos ha llamado a que nosotros podamos tener esa fe sencilla como Rode, que podamos orar, esperar, recibir esa respuesta, sabiendo que Dios está, y no desesperarnos en medio de las tormentas, en medio de los problemas, de las dificultades, no desesperarnos, sino esperar que haya paz, que haya seguridad en nuestros corazones, porque tenemos a un Dios grande, tenemos en quien confiar, tenemos en quien descansar, tenemos las promesas, tenemos su vida, tenemos la salvación, somos sus hijos. Entonces hay una gran esperanza. No importa lo que va a pasar mañana, Señor, ya está en tus manos. Ya estuve orando, dejé esta carga en tus manos. Señor, no sé qué va a pasar mañana, pero si muero, tú tienes control de mi vida. Las tinieblas no van a prevalecer sobre un hijo de Dios, porque no estamos solos, porque esa luz como resplandeció en la cárcel, aún en los momentos difíciles, esa luz quiere resplandecer en tu vida. Esa luz va a llegar y te va a impactar y va a decir qué es lo que pasa, qué es lo que Dios hizo. Hizo un milagro. Hizo ese milagro, y ese milagro golpea tu puerta, y ese milagro Dios quiere que lo abraces y que lleves ese milagro abrazado en tus brazos en esta noche. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y vamos a orar por esta palabra. Es un día muy especial, es un día de la luz, es un día donde las tinieblas están trabajando, donde los brujos, los espiritistas, donde los espíritus de la muerte están trabajando en la noche, pero están los hijos de luz, están los hijos de luz, está Dios en medio nuestro, el que nos da vida, el que nos da esperanza. Es por eso que en esta noche, al recibir su palabra, al escuchar su palabra, que nosotros podamos meditar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces Dios ha golpeado nuestro corazón? ¿Cuántas veces milagros hemos visto pasar? Pero la incredulidad no nos dejó recibirlo. Dios quiere que podamos tener ese amor, esa fe, como tuvo Rode. Que podamos recibir ese milagro aún sin verlo. Que podamos alegrarnos por ese milagro que todavía no estás abrazando. Que le des gracias a Dios por ese milagro que estás esperando. Dale gracias, gracias Señor, porque ya lo tengo.
Gracias, Señor, porque ya lo entregaste. Gracias, Señor, porque estás trabajando a mi favor. Gracias, Señor, porque lo que te estoy pidiendo, yo sé que está todo bajo tu control. Tenemos que creer. Tenemos que creer que la oración trae respuesta. Y esta es la actitud de Rode, una actitud sencilla, una mujer, una muchacha sencilla, que a pesar de la oposición, que a pesar de que muchos no creían, ella siguió firme en su fe. Padre amado, en el nombre de Jesús, te adoramos, Padre, te bendecimos, te adoramos en esta hora. Te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado en este lugar. Hemos escuchado, Señor, tu palabra. Señor, tu palabra ha llegado a nuestros corazones. Señor, queremos tener esa actitud, Señor, como iglesia, de poder orar, perseverar en oración, esperando, clamando, Señor. Que como iglesia, cuando vengan esas situaciones, esas circunstancias difíciles, que podamos creer que ese es el momento propicio donde Dios va a mostrar su poder, donde Dios va a mostrar su gloria. Que en el momento que la iglesia entiende que el grupo de oración, de intercesión es necesario, cuando entendemos, clamamos y oramos, esperando que Dios envíe sus ángeles a trabajar a nuestro favor, donde circunstancias son cambiadas, donde pensamientos son transformados, donde personas son levantadas. Señor, que podamos como iglesia, Señor, estar juntos, orando, clamando, aun cuando el no de Dios ya lo hemos tenido. Pero aún, Señor, creemos, Señor, en un Dios de misericordia, en un Dios de amor, en un Dios que cumple su voluntad y no la nuestra. En su soberanía, Dios puede entregarnos lo que es bueno para sus hijos. Señor, esa actitud de la iglesia que podamos tenerla. Que en este tiempo, Señor, como iglesias estemos unidos, orando, clamando, esperando esa respuesta. Señor, te damos gracias. Te pedimos que como iglesia, Señor, que tú, Señor, nos visites, aún en las noches, aún cuando estamos solos. Señor, creyendo en tus promesas, Señor, aferrándonos, Señor, a tus promesas, estando tranquilos, así como estaba Pedro. Él descansaba tranquilo, él podía dormir tranquilo, porque había promesas sobre su vida, y esas promesas se iban a cumplir. Oh Padre del cielo, Señor, mira nuestras vidas, mira por tu iglesia, por tus hijos, mira por cada uno de nosotros, Señor. Señor, ¿cómo viviremos si a través de tu palabra tú nos das las enseñanzas? Tú nos levantas, tú nos fortaleces. Señor, y mientras oramos en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, de los problemas, aún en medio, Señor, de la espera, Señor, esa oración trae paz, trae consuelo, trae restauración, trae fortaleza, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta ese amor hacia ti. Señor, esa comunicación, Señor, de padre a hijo. Señor, trae una meditación acerca de tu palabra y podemos estar delante de ti sabiendo que como Padre tú nos abrazas, tú nos amas y tú nos quieres lo mejor para nosotros. Padre del cielo, que podamos entender que esta palabra pueda quedar sellada en nuestros corazones y no solamente escucharla, sino que en los momentos difíciles, en los momentos, Señor, de pruebas, de luchas, que podamos traer esta palabra a nuestras vidas, que podamos traer estas promesas y que podamos descansar y que podamos esperar en el mañana, porque el mañana, Señor, está bajo tu control. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias en esta hora, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, si no teníamos fe, si no podíamos creerte a ti, Señor, cuántas veces tú nos has hablado, Señor, y no creímos cuando venían a contarnos
todo lo que tú has hecho, Señor. Pero en esta hora, Padre, Señor, te recibimos en nuestro corazón. Queremos tener, Señor, esa fe sencilla. Queremos tener la fe de Rode. Queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor amado, creer que cuando oramos, esa oración trae respuestas. Que tú vienes con las respuestas, Señor. Que podamos creer, Señor, cuando oramos, Señor, que ese milagro va a golpear nuestras puertas. Pero tenemos que estar ahí, Señor, delante de ti, orando, esperando. Te damos gracias, Señor. Queremos tener ese gozo. Queremos tener esa alegría de Rode, en correr y en contar lo que tú haces, en no callarnos, Señor, cada vez que tú haces un milagro, cada vez, Señor, que tú te glorificas en cada vida, Señor, que podamos ser agradecidos, que podamos contar tus maravillas, que podamos correr y contar lo que hiciste. Tú me sanaste, tú me libraste, tú libraste a mi hijo de la muerte, tú me diste hijos. Señor, eso es lo que Dios hizo. Aún espero ese milagro, no lo veo, pero aún lo creo y ya lo tengo. Señor, te pedimos que podamos ser como Rode, que podamos ser como esa muchacha que no conocemos mucho de ella, Señor, pero está allí, Señor. Esas actitudes nos trae una enseñanza. Esas enseñanzas, Señor, de poder creerte, de poder esperar. Te damos gracias en esta hora. Líbranos, Señor, a ser como ese grupo de personas que oraba y no creía, que aún ahí, Señor, estaba orando, pero no creía en los milagros. Aún ahí, Señor, te pedimos que tú quites toda incredulidad, que tú quites toda religiosidad, que tú quites, Señor, en nosotros solo el venir, Señor, y presentarnos en la iglesia. Señor, que podamos, Señor, nuestras vidas ser transformadas, que podamos creerte a ti, que podamos creer a tu palabra, que esa fe pueda ser aumentada al escuchar tu palabra, al estar en tu presencia. Señor, al estar reunidos, orando, clamando. Señor, creemos en un Dios grande, en un Dios poderoso. Señor, que podamos tener esa seguridad de Pedro. Señor, esa seguridad que aún, Señor, la muerte nos acecha, pero que podamos tener esa actitud de decir: si tengo que morir el día de mañana, yo sé que Dios tiene mi vida bajo su control. Estoy tranquilo, yo no temo, porque hay promesas a mi favor. Hay promesas a mi favor. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias por este tiempo, por las mujeres, porque tú has puesto, Señor, este sentir en sus corazones. Señor, el reunirnos, el estar todos juntos. Señor, tú bendecirás a cada una de ellas. Señor, tú estás preparando mujeres. Señor, mujeres, Señor, así como Débora, así como Rahab, así como Ana, así como Esther. Pero también hay mujeres como Rode, como esas mujeres sencillas que le creen a Dios, que esperan sus promesas, que esperan que los milagros golpeen a su puerta. Aún no se las escucha, pero ahí están, Señor, clamando, orando. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende, rompe cadenas en esta noche. Todo aquel que no te conoce, que en esta hora, Señor, pueda conocerte, puede saber que tú estás vivo, que tú estás en este lugar, que tú estás tocando los corazones, que tú estás quebrando, Señor, todo impedimento, todo lo que le está impidiendo que pueda haber negado tu palabra. Pero hoy, a través de tu palabra, tú le has dado vida, tú le has dado claridad, tú le has traído dirección. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Esta enseñanza nos levanta, nos trae vida, nos fortalece. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por esta primera reunión de mujeres. Te pido que tú a cada una de ellas las bendigas, que tú la uses grandemente, Señor, que podamos estar firmes, Señor, no con nuestra fuerza, sino aferrado de tu mano, de tu palabra. Gracias, Señor, por los músicos. Tú los usaste, Señor, bendícelos, Señor.
Bendícelo, Señor, que la bendición repose sobre ellos, sobre su familia, sobre sus hogares. Señor, tú trajiste luz, luz a nuestras vidas, luz a nuestros corazones. Tú traes luz, Señor, a los matrimonios. Tú traes luz, Señor, a las familias. En esta hora, Señor, las tinieblas no prevalecen contra la iglesia, porque tú tienes poder, tú estás con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena, llena, llena los corazones, llena las vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad. Aquel que había incredulidad en su corazón, que haya en su corazón esa paz, esa tranquilidad, esa confianza. Aumente esa fe a través de escuchar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama, derrama de tu unción, de tu presencia, más de tu presencia en esta hora, Señor. No vinimos, Señor, a perder el tiempo, vinimos, Señor, a recibir de ti, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo, las vidas, llena las vidas, aquellas vidas que están endurecidos sus corazones, que comiencen a abrir sus labios, que comiencen a decir, Señor, aquí estoy, Señor, actúa. Que comiencen a decir, este pueblo te espera, este pueblo te necesita, Señor, te necesito, que hagas un milagro. Quiero que toques, Señor, la puerta de mi vida con ese milagro que estoy esperando. En esta hora, Señor, quiero abrazar, decirle al Señor, quiero abrazar ese milagro lo abrazo. Ramaya, Sharabakanda, la Bashaya, Ojaramanda, la Bashika, la Masanda, Orrabarababasaya, la Bakaisha, la Masía, Orramanda, la Bakaisha, la Baisha, la Manda, la Balaisha, Orrabaya, la Bakaisha, Ribikanda, Ramanda, la Bashia, la Baisha, la Bakaya, la Mandi, Ribikaisa, Ojaramanda, la Bakaya, Ribikaisa, Orrabaya, la Bashia, Rabakanda, la Baisha, la Baisha, la Baisa, Orraya, Rabakia, Ramanda, la Bashia, Jaramaya, la Bashaya, la Basanda, Orrabaya, la Basaya, Jarabanda, la Bashia, Rabasia, Orramanda, la Basanka, la Bashaya, Ramanda, la Bashia, Orrimikaya, la Manda, la Bashaya, Rakaya, la Maya, Jarabaya, la Banza, la Banza, la Banza, la Banza, la Bashaya, la Banza, la Banza, la Bakaisha, la Baya, la Banza, la Bakaisa, Ramanda, la Bakaisa, Shabaya, la Bakisa, la Maika, Ramanda, la Bashaya, Rabasia, Mamanda, la Bashaya, Raya, la Bakaisa, Jaramaya, la Basaya, Shamandi, Ribikaisa, la Banda, Jarabaisa, Mamandi, Ribikaisa, Sarabakaisa, Jaramansi, Olamanda, Harikan, Harabaisa, Shamaraki, Sarabakanda, Olamama, Shalamanda, Oribikai, Saramansha. Oh Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos en esta hora. Señor, desata milagros, sana aquel que está enfermo, sana aquel que está enfermo, Señor. Levanta aquel que está caído. Llena, Señor, visita tu vida. Visita cada persona. Visita en esta hora, Señor. Se rompen yugos, se rompen cadenas. Señor, trae sanidad. Sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llena. Llena, Señor. Bendice este lugar. Muévete, paséate, paséate. Toda incredulidad se cae, toda incredulidad se cae en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.